¿Quién canta? Es Tala. Viene todos los días a la taberna a cantar y a que le demos unas monedas. Me faltan tus besos, me falta tu despertar. Hola, ¿cómo estáis? Dijimos que hablaríamos de esta película y hay que rendirle tributo. ¿Por qué no? Es muy antigua, sí, es verdad, pero es una historia nuestra, verídica y yo creo que muy bien contada. Otra cosa es que se contó en una época en la que nos quieren hacer ver que todo aquello eran males, ¿no? Vamos a hablar de la película Los últimos de Filipinas, la buena, la de 1945. Comenzamos. Los últimos de Filipinas, como he dicho, una película española de 1945 que narra la epopeya victoriosa, yo recalco que victoriosa, de la épica militar de un destacamento español en Filipinas, en la isla de Luzón y en el enclave de Baler, durante el año 1898 y parte del siguiente, de 1899. Creo que fueron 337 días de asedio y que el oficial que estaba al mando, creo que es Martín Cerezo, el nombre del teniente, se mantiene incrédulo a las peticiones de los sublevados tagalos que le dicen que España se ha rendido y que ha entregado las Filipinas. Él, hasta que no va a descubrir por un periódico que les llega de manera un poco así rocambolesca, se va a entender que efectivamente hay parte de verdad. Bien, eso es un hecho histórico, está en todos los manuales del liderazgo de los ejércitos del medio mundo, creo que menos en el nuestro. Pero bueno, ya decía aquel escritor, si habla mal de España es que es español, ¿no? Entonces, como ejemplo de liderazgo, es decir, como diciendo, estos se mantuvieron aquí más allá del tiempo o del cumplimiento del deber. El propio Martín Cerezo, pasados los años, se acercó al ver el rodaje de esta película, es decir, con 45 años después, o 40 y tantos años después, decía que estaba, sí pesa, eso es lo que me han manifestado gente que lo conoció, Martín Cerezo. Luego hubo una versión del año 2016-2017 que la hemos comentado en este canal y es lamentable, ¿no? Lamentable, ya digo bien sobre esa película, a pesar de contar con mejores medios técnicos que esta. Pero hoy vamos a hablar de esta. La historia es esa. Y luego hay que ver, ¿quién dirigió esto? Antonio Román. Buscar quién fue Antonio Román, qué películas hizo. Y 1945. 1945 España estaba contra las cuerdas. Recalco, contra las cuerdas. Históricamente es el año de que ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y los aliados se están planteando si invaden o no invaden España. Sí, no, porque ha sido un país finalmente neutral, pero inicialmente ha tenido cierta germanofilia. Ha estado, incluso retiró, según los informes, a tiempo a la División Azul del Frente Ruso en 1943 e incluso había estado también presente en esos minerales tan precisos, ahora que se habla de las tierras raras, como fue en este caso el wolframio, vendiéndoselo primero a Alemania y luego a Alemania y luego a los aliados y luego finalmente solamente a los aliados y luego finalmente a nadie. Luego, en 1945 España está hasta aquí. Hay una pobreza galopante, la posguerra es muy dura y existen, aparte del extraperlo, las cartillas de racionamiento, y la gente pasa mucha hambre, sobre todo en las ciudades, más que en los pueblos, sobre todo en las ciudades, recalco. El cine es de las pocas alegrías que pueden tener los españoles, que aquí no llegó ni el plan ni Marshall, nadie de nadie, y todo fue a Alemania, a Francia, a Europa, pero aquí en España nada de nada. Si va a llegar algo va a ser 2 años después, gracias a una joven argentina y a su marido, a Eva Perón y al general Perón, iba a llegar carne y trigo de Argentina. No llegó más. No nos ayudó ni Dios, como decían un castizo. Bueno, Dios nos ayudaría, imagino, pero no nos ayudó nadie, nada más que Argentina. O sea que eso en el debe. Entonces,
Yo, más que contaros ahora la historia de los 12, ver la película, buscarla, que aún se puede encontrar, Los últimos de Filipinas. Es una historia que parte también de un guión radiofónico. La radio es algo muy importante y fue algo muy importante en los años 40 y 50 en nuestro país. Y hay un guión radiofónico de Enrique Llobet, que también va a servir de base para el guión. Y repito, aquí en esta película destacan Fernando Rey, Tony Blanc y Nani Fernández, que es la que hizo la famosa canción de Yo te diré, que le cantaban las tagalas a los soldados españoles que estaban, repito, famélicos, 337 días, que incluso leí la carta en el anterior programa dedicado a la otra película, a la mala. Yo le llamo la buena y la mala, porque es así, no soy cainita, pero es que es así. Había ese joven soldado que ya en 1919-20 le manda una carta al otro, que es el que salió del destacamento a buscar algunas plantas para comer algo medianamente decente. Muertos de hambre, famélicos, soldados españoles. Y ahora me vais a permitir que, aunque sea, yo no suelo leer prácticamente nada, pero esto creo que hay que leerlo. Hay un libro fantástico, Lo militar en el cine español, de la colección Adalid, es el número 35. Creo que vale muy poco, a lo mejor no llega a 5 euros, o sea, en el Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa. Este fue Premio Ejército de 1991. Creo que era coronel Leoncio Verderá, y que hace un estudio de todo el cine bélico español. Todo el cine bélico español. Recalco, todo. Me voy a detener en 1945, lo que dice, y fijaros cómo se hacían entonces los libros. Al final viene una colección de carteles estupendos de todas las películas, incluida Los últimos de Filipinas. Bien. Si podemos, pondremos algún vídeo o algún trocito de esta película. Pero quiero no dejarme a nadie. Quiero dejar claro lo que escribieron los periódicos de la época con esta película. Dirigida por Antonio Román, como he dicho, se estrenó en el Cine Avenida el 28 de diciembre de 1945. O sea, España, como he dicho antes, contra las cuerdas. El guión de Alfonso Marcones, de Sánchez Campoy, del propio Antonio Román y de Enrique Llobet. Es el guión radiofónico que se convierte, y Pedro de Juan. De Enrique Werner, la fotografía y bueno, el montaje. Ficha artística: Armando Calvo, José Nieto, Guillermo Marín, Juan Calvo, Fernando Rey, Nani Fernández, José Miguel Rupert, Manuel Kaiser, y no ponen aquí a Tony Leblanc, pero aparece. La punta argumental ya sabemos cuál es, por supuesto, y quiero deciros que está considerada como una de las películas más importantes de la década de los años 40, junto con A mí la Legión o Raza o Jarca. ¿Qué dijeron de ella? Que es lo que yo quiero aquí destacar. El diario ABC alababa a los actores, y abro entrecomillado: cada uno ha sabido dar al personaje que se le encomendó las características esenciales e inherentes a la misión que desempeñaba, asimilando indistintamente la psicología de aquellos hombres patriotas, valientes y abnegados. Fijaros, patriotas, valientes y abnegados. Son 3 palabras que, si ponéis hoy cualquier documental, cualquier televisión, cualquier noticiario, no vais a escuchar la palabra patriota, la palabra valiente y la palabra abnegado. ¿Por qué? Alguien ha decidido que esas palabras no se oigan. Depende de vosotros si queréis tener libertad o queréis ser unos bachibozucs, como le decía Tintino Haddock a los malos, ¿no? Patriotas, valientes y abnegados, ¿vale? Alababa al director y al cámara, hablo comillas. Elogio aparte merecen las actuaciones de Antonio Román como director y de Werner en el manejo de la cámara. La fotografía es espectacular. Es espectacular. Mirad quién era este hombre, quién era este Werner, que era el operador de cámara. Podría seguir diciendo más cosas que decía el diario ABC. La revista Radiocinema, en su número 116, recoge una entrevista a Eduardo Isaac Hernández, que era como consejero delegado del FIN. Dice, abra comillas: la exaltación del heroísmo y estricto cumplimiento del deber del ejército y el espíritu de civilización
que llevó a que los filipinos rindiesen honores a los supervivientes de esta gesta. Es que esto es verdad. El estricto cumplimiento del deber. Las órdenes no se discuten, se cumplen. No se votan. La revolución de los claveles, la embajada española casi fue medio quemada. Y el propio embajador pidió ayuda al presidente portugués dentro de la revolución. Dijo, no se preocupe, mandaré una unidad militar. ¿Sabéis lo que hizo el regimiento portugués? Echaron las suertes. Votaron si iban o no iban a proteger la embajada y no fueron. El embajador se tuvo que refugiar en casa de uno que acababa de llegar, que era el secretario, que era un tal Inocencio Arias. Que lo cuente él, que lo cuente. Por eso digo que esto es el ejército puro, puro. La revista Radio Cinema. Méndez Leite mantiene estas ideas y dice, entre comillas, y termina el año con la presentación de uno de los mejores films españoles de todos los tiempos. El guión ha sido convertido en magnífica planificación por el propio realizador y Pedro de Juan, y nace así una gran película que no ha sido superada hasta la fecha. Méndez Leite, el mismo Méndez Leite que 70 años después presidió con el presidente Sánchez la gala de los Goya. Méndez Leite escribe esto. Algo habla de verdad. Leo otro. Sanz de Soto, ya en la actualidad, dice, sin duda alguna nuestra mejor película histórica y nuestra mejor película patriótica. Los últimos de Filipinas fue de muy fácil acceso al público, obtuvo un enorme éxito. La película es briosamente, otra palabra que nunca escuchamos, briosamente narrada, cosa nada fácil de conseguir dado el reducido espacio en el que se sucede la acción. Obtenía naturalmente el primer premio del Sindicato del Espectáculo. Todos los premios para esta película. Y finalmente, pues, Juan García Fernández analiza la doble trama, la historia colonial, que yo creo que no era una colonia, era una parte de España, y la gesta heroica. Leoncio Verdera, Premio Ejército, 1991, Los últimos de Filipinas. Qué fácil habría sido hacer una película adaptada a la realidad, con la épica. Qué fácil. Y qué zafia la que hicieron en el año, creo que es 2016-2017, ni me acuerdo. Y eso que dije, que fui a la presentación. Los últimos de Filipinas, os dejo, si es posible, con esta preciosa canción. Muchas gracias. ¿Dónde está la comandancia? Allí. A la hora de usted, mi capitán. ¿Alguna novedad? No, mi capitán. Es decir, sí, mi capitán. El camino de San Juan está lleno de insurrectos. Tuve que meterme en el bosque. También allí me dispararon varias veces. Bueno, muchas. Pero son muy malos tiradores. Mejor para ti. ¿El correo? Aquí está, mi capitán. Está bien, gracias. ¿Manda usted alguna cosa, mi capitán? Nada. Anda, que tus compañeros estarán impacientes. Reparta la correspondencia y descansa un poco. A la hora de usted, mi capitán. Adiós. Yo te diré porque mi canción se llama sin cesar. ¿Quién canta? Es Tala. Viene todos los días a la taberna a cantar y a que le demos unas monedas. Me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te
porque en mi canción se siente sin cesar mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor. Pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y ya sabrás porque en mi canción se siente sin cesar mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que no te alejes más. ¡El correo!